Muy buenas tardes, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy se desarrollará la capacitación Metodología para la articulación territorial del Programa Multianual de Inversiones a nivel provincial, la cual tiene como objetivo orientar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones respecto a dicha metodología, la articulación territorial para la programación multianual de inversiones. Los expositores el día de hoy son Manuel Velasco, especialista de programación multianual de inversiones de la GPMI, y Albert Calatayud, especialista de programación multianual de inversiones de la misma dirección. Esta capacitación se compone por una exposición sobre el tema y una ronda de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Damos la bienvenida a Manuel Velasco. Adelante, Manuel. Gracias, Francis. El conocimiento del territorio y la articulación territorial de las inversiones son enfoques que permiten maximizar o potenciar los beneficios sociales de la inversión pública, a la vez que posibilitan un mayor desarrollo social y económico. Por lo tanto, resulta crucial o vital que las diversas entidades de los tres niveles de gobierno articulen, coordinen y sincronicen sus inversiones buscando generar sinergias o complementariedades y también un mayor impacto territorial. En tal sentido, bajo la égida o el liderazgo de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, se incluye este importante tema dentro de la fase de programación multianual de inversiones, con el propósito, con la máxima o con el objetivo de optimizar la identificación, generación y además priorización de un conjunto de inversiones en las carteras de inversiones de los PMIs a través de la maximización de las sinergias o complementariedades entre ellas, así como su ámbito de alcance geográfico mediante espacios que permitan esta coordinación intergubernamental de los tres niveles de gobierno que se encuentran presentes en un mismo territorio. Bien, buenas tardes, mi nombre es Manuel Velasco y en este espacio les comentaré de la articulación territorial y para ello, en un primer momento, veremos las bases conceptuales que dan sustento a este tema. Luego analizaremos los principales conceptos o definiciones con el propósito de tener una mayor claridad técnica. Inmediatamente después repasaremos las herramientas que permitirán implementar este trabajo y después detallaremos la metodología para finalmente brindar las pautas que permitan desarrollar el taller de articulación territorial. Muy bien, adelante, empecemos con la presentación. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, hace un momento les mencionaba que es importante, antes de desarrollar todo el pauteo metodológico y también operativo de este tema de la articulación territorial en la programación multianual de inversiones, que repasemos algunos elementos conceptuales que dan sustento a este tema. Y por lo tanto, antes de hablar de qué cosa es la articulación territorial, antes de ver cuáles son los niveles, las etapas, etcétera, es importante que tengamos claridad conceptual de qué cosa es territorio o a qué nos referimos cuando hablamos de territorio. Albuquerque, en el año 2015, señala que el territorio no es solamente el espacio geográfico en el que tienen lugar las actividades económicas o sociales, sino que el territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan con su organización social y política, su cultura, instituciones, así como su medio físico o medio ambiente. Por lo tanto, el territorio se trata de un sujeto, de un actor fundamental del desarrollo al incorporar las distintas dimensiones de esto. Por lo tanto, vamos a decir que el territorio es un concepto polisémico o multidimensional. Por ejemplo, el territorio está referido al espacio que nosotros habitamos y precisamente tiene esa dimensión física que es la más conocida cuando nosotros pensamos de qué cosa es el territorio. Pero también el territorio es el campo con recursos que producimos, transformamos e intercambiamos, es decir, tiene una dimensión económica. Y por otro lado, el territorio también es el lugar donde establecemos vínculos con otros, es decir, tiene una dimensión social. Asimismo, el territorio también es el lugar donde se configuran las relaciones de poder, es decir, tiene una dimensión política.
De similar forma, el territorio también involucra a las rutas que nosotros transitamos diariamente, es decir, tiene una dimensión demográfica. Luego, el territorio también está referido a los marcos normativos que lo delimitan, es decir, tiene una dimensión institucional. Y finalmente, el territorio también es el lugar o el espacio donde se desarrolla el sentido de pertenencia, es decir, tiene una dimensión simbólica. Estos son solamente algunos ejemplos de las dimensiones que componen a este tema del territorio. Existen otras dimensiones, por ejemplo, la dimensión cultural, medioambiental, etcétera, ¿no? Entonces, quédense por favor con la idea de que el territorio es un concepto polisémico o multidimensional, como lo han podido apreciar en este ejemplo. Entonces, vamos a decir que entre los diversos autores, ¿no? Está Albuquerque, Boissier, ¿no? El propio Paul Krugman con este tema de la nueva geografía económica, ¿no? Estos diversos autores señalan, en esencia, el territorio es un espacio donde se dan estas interrelaciones o dinámicas sociales y económicas y otras. Es decir, existe una coincidencia entre los diversos autores en mencionar que el territorio no es solo el espacio físico. De hecho, el territorio trasciende el espacio físico, ¿de acuerdo? Bien, siguiente lámina, por favor. Ahora repasemos cuáles son las principales definiciones respecto a este proceso de articulación territorial en el marco de la fase de programación multianual de inversión. Siguiente lámina, por favor. La principal o una de las principales definiciones que tenemos es qué cosa es la articulación territorial para la programación multianual de inversiones, cómo la definimos, cómo la entendemos nosotros desde la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Y vamos a decir que esta articulación territorial para la programación multianual de inversiones es un proceso articulado y concertado, ojo con eso, concertado entre los distintos niveles de gobierno con competencias en un determinado territorio que, partiendo de la comprensión de sus características particulares, en términos de qué cosa, de las brechas de infraestructura, de acceso a servicios, y además de su visión de desarrollo de mediano y largo plazo, tienen como finalidad, como objetivo, como máxima, como propósito, la determinación de un conjunto de inversiones necesarias para resolver sus problemas prioritarios y además explotar sus potencialidades, ¿de acuerdo? En el marco de este proceso de articulación territorial para la programación multianual de inversiones, vamos a analizar principalmente dos temas. En principio, las sinergias o complementariedades entre las inversiones y, en segundo lugar, el impacto territorial de las inversiones. Siguiente lámina, por favor. Otra definición que es importante que conozcamos en el marco de este proceso está referida a la duplicación de inversión. Y la duplicación de inversiones se produce al repetir o tener dos o más inversiones que cumplen, pues, ¿no?, las mismas funciones y objetivos en el mismo ámbito, ya sea de manera total o parcial, ¿no?, en concordancia, ¿no?, con lo que señala la Directiva General. ¿Qué señala la Directiva General? De forma específica, que se duplican aquellas inversiones que tengan los mismos objetivos, beneficiarios directos, localización geográfica, componentes, ¿de acuerdo? Eso ya ustedes lo conocen, es solamente un recordaris para efectos de enmarcar esta definición dentro del proceso de articulación territorial para la programación multianual de inversiones. Por lo tanto, vamos a concluir que este análisis de duplicación de inversiones consiste en identificar las inversiones registradas en las distintas carteras de inversiones de los programas multianuales de inversiones de los tres niveles de gobierno que estarían duplicándose a fin de o con el propósito de establecer las acciones y además las coordinaciones necesarias para corregir esa situación. ¿De acuerdo? Bien, siguiente lámina, por favor. Otro tema que es importante conocer es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sinergia o complementariedad de las inversiones? El análisis de relaciones de sinergia o de complementariedad está referido al potenciamiento de la rentabilidad social ¿a través de qué cosa? A través de la concurrencia, de la participación de inversiones que se complementan entre sí. Por lo tanto, la rentabilidad social de un proyecto de inversión se puede incrementar con la presencia de otros proyectos que buscan un objetivo general en común. Esa es la definición formal de qué cosa es una sinergia o complementariedad, pero hagamos una interpretación auténtica de esta definición.
Y para ello vamos a partir de lo que señala incluso la Real Academia de la Lengua Española. Y lo que señala la Real Academia de la Lengua Española es que la sinergia es una acción de dos o más causas cuyo efecto es superior o es mayor a la suma de los efectos individuales, ¿de acuerdo? Y para comprender de forma más completa, más clara este tema de las sinergias o complementariedades que se generan en el marco de la inversión pública, les estamos poniendo un ejemplo ahí, ¿no?, que está al costado derecho de la lámina. Y el ejemplo es el siguiente. Si se tiene previsto ejecutar un proyecto de inversión como un centro de salud, digamos, de categoría 1-3, se debe tener en cuenta que para que este centro de salud brinde de forma adecuada sus servicios a la población, necesitaría pues de inversiones que lo complementen, tales como electricidad. Sin ella, pues la provisión de los servicios de salud serían limitados, debido a que el equipo médico y además la unidad odontológica no podrían funcionar sin esta energía eléctrica. Asimismo, los horarios de atención no serían continuos. Además, el alumbrado público también sería necesario para que exista pues un mayor acceso y seguridad en el tránsito, no solamente de los pacientes, sino también de el personal de salud y personal administrativo de este centro de salud. Asimismo, la existencia o el mejoramiento de la infraestructura vial facilitaría pues, ¿no?, el desplazamiento de los usuarios del servicio, disminuyendo ¿qué cosa? Los tiempos de traslado, evidentemente, e incrementando a su vez el uso de estos servicios. Adicionalmente, sería necesario que este centro de salud cuente, pues evidentemente, con los servicios de agua potable y alcantarillado de forma continua, en razón a que mantener la sanidad del establecimiento requiere, pues, de una limpieza e higiene constante. ¿De acuerdo? Lamentablemente, por una restricción de tiempo, no voy a poder brindarles más ejemplos, pero sí es importante, al menos para conocimiento de ustedes, mencionarles algunas evidencias de bibliografía que existen sobre este tema de las sinergias o complementariedades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Ford y Paredes en el año 2015 señalan que la inversión pública en el ámbito rural, tal como caminos, el tema de riego y telecomunicaciones, tienen un efecto significativo, a nivel estadístico evidentemente, en la reducción de la pobreza. ¿A través de qué cosa? A través de incrementos en la productividad agrícola, el ingreso agrícola y además pues la composición del empleo. Por lo tanto, estos hallazgos constituyen una evidencia sobre la importancia o la relevancia de realizar intervenciones de inversión pública en las zonas rurales, explotando precisamente ¿qué cosa? Estas complementariedades o sinergias. Asimismo, Meléndez y Guaroto en el año 2014 concluyen que la provisión simultánea o conjunta de servicios públicos de, en este caso, telecomunicaciones y electrificación, incrementa el ingreso anual en términos reales de los hogares rurales en un 12.6%. Mientras que el retorno individual del acceso a electricidad es estadísticamente nulo. Adicionalmente, estos autores concluyen que la dotación de ambos servicios, del servicio de telecomunicaciones y de electrificación, genera un aumento de la tasa de matrícula y además asistencia escolar secundaria de jóvenes de baja condición socioeconómica. En esa misma línea, Torero y Escobal en el año 2004 encuentran que los ingresos de los hogares, ojo con esto, los ingresos de los hogares en el ámbito rural se incrementan en mayor medida cuando se dota de infraestructura pública básica, tal como agua, electricidad, telecomunicaciones, ¿no?, de forma conjunta. Por lo tanto, el incremento de ingresos de los hogares en estas zonas es de un 20% cuando se accede a estos servicios de forma conjunta o a la vez o complementariamente, en comparación a un impacto de menos del 5% que resultaría de agregar los impactos individuales. Esa es otra evidencia de cómo el ejecutar de forma conjunta, complementaria, generando estas sinergias, produce un efecto mayor, una rentabilidad mayor, un beneficio mayor
En este caso, el beneficio está medido en un incremento de los ingresos de los hogares, que es de 20%, cuando se accede a estos servicios de forma conjunta o complementaria, en comparación solamente a un impacto de menos del 5%, ni siquiera 5%, menos del 5%, que resultaría de agregar estos impactos de forma individual o aislada, si es que ejecutamos las inversiones de forma aislada, como compartimentos estancos. Y hay más investigaciones, hay más evidencia, ¿no? Lamentablemente por una limitante del tiempo, el tiempo es tirano, no voy a poder seguir mencionándoles más evidencias, pero existen sendas investigaciones, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente lámina, por favor. Entonces, vamos a decir que existe una secuencia virtuosa que es generada por estas sinergias o complementariedades entre las inversiones en un mismo territorio. Para ello, en la lámina ustedes ven un ejemplo donde estamos mostrando que para que se generen estas sinergias o complementariedades existen 3 condiciones que deben cumplirse. La primera de estas condiciones es que evidentemente estos proyectos, estas inversiones, compartan un mismo territorio. Como ustedes lo pueden ver ahí en el ejemplo, ahí en el territorio existen inversiones grandes, inversiones medianas, inversiones pequeñas, pero todas estas inversiones están dentro de un mismo territorio. La segunda condición, pero no menos importante para generar sinergias o complementariedades, es que éstas tengan un objetivo general común. Finalmente, la última condición es que también pues atiendan a la misma población beneficiaria. Por lo tanto, vamos a decir que si estas condiciones se cumplen, se generan sinergias o complementariedades entre las inversiones en un mismo territorio que van a decantar en una mejor provisión del servicio o en una provisión del servicio de forma óptima a la población beneficiaria, la cual a su vez va a permitir generar un mayor valor público. Y ese mayor valor público, a su vez, va a decantar en un mayor bienestar social. Y este mayor bienestar social es mayor que la sumatoria de los impactos individuales de las inversiones. Es decir, o en cristiano, las sinergias o complementariedades entre las inversiones lo que buscan es romper la lógica tradicional de las matemáticas de decir que 1 más 1 es 2. Con el enfoque de sinergias o complementariedades vamos a lograr romper esa lógica matemática y por lo tanto el impacto de las inversiones al ejecutarse de forma simultánea será mayor, ¿de acuerdo? Que si es que las ejecutamos de forma individual o aislada, ¿de acuerdo? Bien, siguiente lámina, por favor. Ahora repasemos este tema del impacto territorial de las inversiones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del impacto territorial de las inversiones? El impacto territorial será referido al ámbito geográfico en el que se encuentra circunscrita la inversión. Por lo tanto, se deben priorizar aquellas inversiones que intervienen pues un mayor ámbito geográfico, aprovechando ¿qué cosa? Economías de escala y además reduciendo costos transaccionales. Tal es el caso de proyectos de redes de servicio, los multipropósitos y además los programas de inversión. De esta manera, lo que nosotros buscamos es incentivar o impulsar la formulación de inversiones de mayor alcance territorial y se desincentiva la atomización de inversiones. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Ahora repasemos cuáles son los actores involucrados en este proceso de articulación territorial en el marco de la fase de programación multianual de inversiones. Siguiente lámina, por favor. Dentro de los actores involucrados tenemos actores territoriales que están referidos a los responsables de las oficinas de programación multianual de inversiones, las unidades formuladoras y además las unidades ejecutoras de inversiones de los gobiernos regionales. Asimismo, también están los responsables de la OPMI, unidad formuladora y también unidad ejecutora de inversiones de los gobiernos locales, tanto a nivel distrital como a nivel provincial. Asimismo, también dentro de los actores involucrados nos encontramos nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas y ahí tenemos pues a los especialistas en inversión pública, a los EIPs de los Conectamep, que brindarán una capacitación y además asistencia técnica a los gobiernos locales provinciales y gobiernos locales distritales. También están los especialistas de asistencia técnica e inversiones, los ATI, que brindarán también una capacitación y asistencia técnica, en este caso,
a los gobiernos regionales. En tercer lugar, pero no menos importante, estamos nosotros, los especialistas del equipo de programación multianual de inversiones, de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, quienes realizaremos el seguimiento del proceso y además absolveremos las consultas que surjan de este proceso. ¿De acuerdo? Bien, siguiente lámina, por favor. Ahora veamos cuáles son las herramientas que nos van a permitir implementar este proceso de articulación territorial en el marco de la fase de programación multianual de inversiones. Y vamos a decir que las herramientas para implementar este proceso son 6, ¿de acuerdo? Es decir, la metodología que nosotros estamos proponiendo contempla el uso de 6 herramientas para facilitar la identificación de sinergias o complementariedades de las inversiones, así como su impacto territorial. La primera de estas herramientas es el reporte de articulación territorial, el famoso reporte AT. Ojo con eso, no se vayan a confundir, es el reporte AT. En segundo lugar está la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades. En tercer lugar tenemos la matriz para la evaluación de sinergias o complementariedades. Luego está la matriz para la evaluación del impacto territorial de las inversiones. En quinto lugar tenemos el formato de articulación territorial de inversiones, el formato ATI. Una cosa es el reporte AT, que es el insumo, vamos a entenderlo así, y otra cosa es el formato ATI, que ya es el resultado. ¿De acuerdo? Bien. La última herramienta es la matriz de acuerdos del taller de articulación territorial de inversiones para la programación multianual de inversiones. Bien. Siguiente lámina, por favor. La primera herramienta es el reporte de articulación territorial, el reporte AT, y este reporte comprende la relación de todas las inversiones que se encuentran registradas en el programa multianual de inversiones del Estado, es decir, en el PMIE, y que tienen como ámbito de intervención el ámbito geográfico de la entidad que genere este reporte, independientemente de la entidad o entidades que estén a cargo de la fase de programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución o funcionamiento del ciclo de inversión. ¿De acuerdo? Ahí en la lámina ustedes pueden ver un ejemplo de lo que sería este reporte AT, pero más importante que esto, y un poco tratando de comprender lo que se señala ahí en la definición de este reporte de articulación territorial, en la parte inferior de la lámina les he puesto un ejemplo. Ahí ustedes pueden ver dos columnas, una columna referida a las OPMIs y otra columna referida al reporte AT. ¿Cómo entendemos este reporte de articulación territorial? A través de este ejemplo. Supongamos que yo soy la OPMI de un gobierno regional y al momento de generar el reporte AT en el módulo de programación multianual de inversiones, este reporte AT, en el caso de un gobierno regional, contendrá las inversiones de todo mi departamento, independientemente de si estas inversiones pertenecen a mi cartera de inversiones como gobierno regional o existen inversiones de las municipalidades provinciales o existen inversiones de los gobiernos locales, incluso de los sectores, ¿de acuerdo? Me van a aparecer todas las inversiones que están registradas para todo el departamento. Y por el contrario, ¿qué pasa si es que yo soy una municipalidad provincial? Si yo soy una municipalidad provincial y genero el reporte AT en el módulo de programación multianual de inversiones, este reporte me va a mostrar, en este caso, a las inversiones de toda mi provincia. Nuevamente, independientemente de si estas inversiones forman parte de mi cartera de inversiones o a lo mejor un sector ha decidido realizar una inversión en mi provincia o otra municipalidad provincial ha decidido realizar una inversión en ese territorio o incluso un gobierno local, ¿no? Distrital. Entonces, esa es la idea. Y finalmente, si soy la OPMI de una municipalidad distrital y genero el reporte AT en el módulo de programación multianual de inversiones, este reporte AT me va a mostrar las inversiones, en este caso, de todo mi distrito, independientemente de si estas inversiones forman parte de mi cartera de inversión. ¿De acuerdo? Bien, siguiente lámina, por favor. Ahora veamos la segunda herramienta, muy importante, que es la matriz para la identificación de sinergias o complementariedades. Esta matriz sintetiza los casos más comunes de sinergias o de complementariedades que pueden darse entre diversas tipologías de inversiones
y sirve además para acotar los esfuerzos de análisis y coordinación que realizan las OPMIs para identificar sinergias o complementariedades. De hecho, en esta última versión del instructivo que contiene los lineamientos metodológicos para llevar adelante este proceso de articulación territorial en la programación multianual de inversiones, hemos incluido 4 tipologías adicionales que están vinculadas a las funciones de turismo, cultura y además el tema de ecosistemas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se entiende esta matriz? Esta matriz es una matriz de doble entrada, una matriz booleana. ¿Y cómo interpretamos esta matriz? De forma sencilla. Ustedes pueden ver en la primera fila de esta matriz que está la tipología de atención médica básica. Esta tipología que está en el eje Y, que es el eje que está en la parte izquierda, lo que yo voy a hacer es, mira, esta tipología de atención médica básica que está en la parte izquierda de la matriz, en el eje Y, ahí no sé si me pueden apoyar por favor mostrando o señalando exacto, sí, ahí por favor, ahí. Ahí, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, hay que concentrarnos en esta parte de la matriz, en el eje Y. Y el ejemplo que les estoy dando es, ok, yo identifico una tipología, supongamos la tipología de atención médica básica, y comienzo a comparar esta tipología que está en esta fila del eje Y con las tipologías que están en la parte superior de la matriz o del eje X. Mostramos el eje X, por favor, ahora, parte superior. Eso, ahí está bien, ya. Entonces, esta tipología de atención médica básica, vamos a decir que tiene relaciones de sinergia o de complementariedad con la tipología, por ejemplo, de educación, inicial, primaria, secundaria, también con la tipología de electrificación, también con la tipología de limpieza pública, también con la tipología de carreteras vecinales, también con la tipología de agua potable y saneamiento, también con la tipología de telecomunicaciones, por este tema de telemedicina, etcétera. Y por lo tanto, si yo sumo horizontalmente la cantidad de sinergias o complementariedades, en la última columna de la matriz voy a obtener la cantidad potencial de sinergias o complementariedades, que para el ejemplo que les estoy mencionando sería de 6, ¿de acuerdo? Este ejemplo lo he mencionado hace un momento cuando hablaba la definición de sinergia o de complementariedad. Hablábamos de un centro de salud, ¿no es cierto? ¿Y qué otras tipologías podrían generar un incremento en la rentabilidad social? Pues más o menos son las mismas que están viendo en la matriz, ¿de acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Y repiten evidentemente el procedimiento con todas las otras tipologías que están ahí, ¿no? La tercera herramienta es la matriz para la evaluación de estas sinergias o complementariedades. Una vez de que yo utilicé la herramienta anterior, que me ha permitido identificar la cantidad de sinergias o complementariedades, ahora utilizo esta matriz para evaluar y además para otorgarle una puntuación a estas sinergias o complementariedades dependiendo de la categoría en la que se encuentra. Entonces, en función a la cantidad de sinergias o complementariedades que fueron identificadas para cada inversión que forma parte del reporte para la articulación territorial del reporte AT, y según la categoría en la que se encuentra, se determinará el puntaje que le corresponde, ¿en qué cosa? El formato de articulación territorial de inversiones, más conocido como formato AT, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a mayor cantidad de sinergias o complementariedades que estén asociadas a la inversión que estoy evaluando, esta tendrá, ¿qué cosa? Una mayor prioridad. Y eso lo pueden ver en la matriz, ¿no? Por ejemplo, hace un momento les mencionaba que esta tipología de atención médica básica tenía una cantidad potencial de 6 sinergias o complementariedades. Si yo corroboro al momento de realizar mi análisis de sinergias o complementariedades con mi cartera de inversiones y además con las otras inversiones que forman parte del reporte AT, y corroboro que efectivamente existen esas 6 sinergias o complementariedades, entonces ahí la puntuación será ¿de cuánto? Será de 10. Y por el contrario, si yo estoy evaluando otra inversión y esta otra inversión corroboro que solamente tiene una sinergia o complementariedad, entonces su puntaje será menor, 2.5. Esa es la lógica, ¿de acuerdo? La cuarta herramienta es la matriz para la evaluación del impacto territorial de las inversiones. Y aquí nuevamente, según la categoría del impacto territorial en la que se encuentra la inversión,
Se determinará el puntaje que le corresponde. Por lo tanto, a mayor ámbito geográfico de intervención, evidentemente de la inversión o del proyecto que estoy evaluando, esta inversión tendrá pues una mayor prioridad. Por ejemplo, si corroboro que el alcance de la inversión que estoy evaluando tiene un alcance multidepartamental, su puntaje será de 10. Y si por el contrario, la inversión que estoy evaluando tiene un alcance multiprovincial, su puntaje será de 3.3. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. La quinta herramienta es el formato de articulación territorial de inversiones. Muy importante, el formato ATI. En este formato se registran solamente, ojo con eso, en este formato se registran solamente las inversiones para las cuales se ha identificado algún tipo de articulación territorial con las otras inversiones. Por lo tanto, este formato contendrá las principales variables después de las inversiones, la información necesaria para completarlo, ¿proviene de dónde? Del reporte AT. Y además se incorpora la información de la evaluación de sinergias y complementariedades y la información también de la evaluación del impacto territorial de las inversiones. ¿De acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Y por último, tenemos la sexta herramienta, pero no menos importante, que es la matriz de acuerdos del taller de articulación territorial de inversiones para la programación multianual de inversiones. En esta matriz se registran todos los acuerdos que son necesarios entre las entidades involucradas a fin de, o con el propósito de establecer su participación en aspectos tales como quién se va a encargar de la formulación y evaluación, es decir, qué entidad es la más idónea para la identificación, para la formulación y además para la evaluación de este tipo de inversión, y quién asumiría pues como unidad formuladora. En segundo lugar, respecto a la ejecución, ¿qué entidad tiene la mayor experiencia, el mayor expertise, el mayor conocimiento técnico en la ejecución de este tipo de inversiones y quién asumiría como unidad ejecutora de inversión? Finalmente, respecto al financiamiento, habría que responder al interrogante de cuánto aportará cada entidad para el financiamiento de la inversión. Siguiente lámina, por favor. Bien, para detallar la metodología voy a dar pase a Walber Calatayud. Adelante, Walber. Continuamos, muchas gracias Manuel por el pase. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, a nivel de la metodología para la articulación territorial, nosotros tenemos que tener bien claro que son 3 niveles de articulación territorial que hemos definido. Empezamos del nivel distrital y este proceso va a estar a cargo obviamente de la OPMI de la Municipalidad Distrital, ¿no? El siguiente nivel de articulación es a nivel provincial, lo lidera la OPMI de la Municipalidad Provincial y finalmente vamos a llegar a la articulación territorial a nivel departamental, que lo va a liderar lo primero, el gobierno regional. Entonces, es un proceso, digamos, concatenado, en el cual no podemos lograr los resultados esperados si no avanzamos adecuadamente cada nivel. Correcto. Entonces, es muy importante que desde el primer nivel, que es el nivel de articulación territorial distrital, se pueda cumplir con todas las actividades que están programadas para las 2 etapas de este nivel de articulación territorial, que ya lo vamos a ver. Entonces, cosa que esta información que se va a elevar del nivel distrital hacia el provincial y así hacia el siguiente nivel, va a permitir que podamos efectivamente tener una cartera de inversiones con articulación territorial, con sinergias, con impacto, ¿no? Que permitan cerrar, ¿no? Brechas, ¿no? Ataque los principales problemas del territorio y además permita explotar las potencialidades que existen, ¿no? Entonces, siguiente por favor. Muy bien. Sobre esa base vamos a desarrollar una metodología que consiste en 3 grandes pasos, digamos, que tenemos que desarrollar, ¿no? O sea, primero, tenemos que partir de analizar los principales problemas y potencialidades del territorio. Para eso, lo que vamos a hacer es utilizar los instrumentos del Plan de Desarrollo Concertado, que es un instrumento del planeamiento que ya existe, ¿no? Del sistema administrativo de planeamiento estratégico, y vamos a trabajarlo, usarlo de manera, digamos, complementaria con nuestro diagnóstico de brechas, que es un instrumento que generamos en el sistema administrativo de inversión pública, ¿no? Y que lo hemos terminado de desarrollar ya esta etapa, digamos, en el presente año para nuestra programación que estamos haciendo en el periodo 25-27. Entonces, ya contamos con estas herramientas. Entonces, a partir de este plan de desarrollo concertado, ¿no? Que identifica básicamente, ¿no? Problemas públicos y potencialidades del territorio. Tomamos en cuenta también el diagnóstico de brechas vigente que tenemos para poder determinar hacia dónde tiene que estar apuntada la inversión
pública, ¿no? La estrategia de inversión de la entidad que finalmente se plasma a través de esta cartera de inversiones que se prioriza para atacar justamente estos problemas y aprovechar la potencialidad, ¿no? Siguiente, por favor. Un segundo paso de esta metodología es que podamos analizar las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios del territorio. Ojo, hemos primero mirado los principales problemas y la potencialidad, ¿correcto? Ahora vamos ya con un enfoque más de la inversión pública a ver brechas de infraestructura y de acceso a servicios, ¿no? Ya con la lógica, con la mirada de inversión pública, porque en el paso anterior puede que muchos de los problemas no necesariamente su solución pasen por la inversión pública. De repente son algunas actividades, son coordinaciones, son temas de gestión, pero no necesariamente inversión pública. Entonces, queremos tener esa mirada, ¿no? Desde una mirada muy amplia, muy macro, para ir aterrizando hacia lo que tiene que atacarse con inversión pública. Entonces, obviamente, a partir del diagnóstico de brecha que se tiene, podemos realizar este análisis y además puede haber información adicional que pueda disponer la entidad, la OPMI, la cual puede servir para actualizar este diagnóstico de brechas en el siguiente periodo de programación, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos que tener de este paso como resultado realmente un listado de las principales necesidades, las principales brechas que tienen que atenderse mediante la inversión pública. Siguiente, por favor. Como tercer paso, tenemos que identificar si existen inversiones que se duplican o también puede haber inversiones que presenten fraccionamiento. ¿Correcto? Estos conceptos son conceptos clave para el tema de la inversión pública, ¿no? Sobre todo si queremos lograr un uso eficiente de los recursos públicos. Entonces, nosotros vamos a tener el reporte para articulación territorial, el reporte AT, que lo genera el módulo de programación cultural, ya tiene incorporada esta función. Ahora lo han visto con Manuel, ¿no es cierto?, en las herramientas. Entonces, este reporte AT lo genera la OPMI, en este caso, puede ser primero la OPMI del nivel distrital, y le van, ¿no es cierto?, a entregar un formato, un archivo Excel, donde está el listado de todas las inversiones en el territorio, que no solo son de la cartera de la Municipalidad Distrital, con el ejemplo que estamos tomando, si fue del reporte AT de la Municipalidad Distrital, sino también de la cartera de inversiones de las otras entidades del nivel provincial, regional y hasta nacional, que tienen inversiones en ese territorio. ¿Correcto? Entonces, si la cartera de inversiones de la Municipalidad Distrital, por ejemplo, son 30 inversiones, el reporte AT, por lo general, va a tener más de 30 inversiones, ¿no? Porque por ahí va a haber una inversión de la provincial, otra inversión de la regional y de repente una inversión del sector de agricultura, una de educación, entonces ya 40 inversiones te lo reporta AT, ¿correcto? Para que tengan un poco la idea y la diferencia. El reporte AT va a recoger no solo la cartera de inversiones de la entidad, sino también de otras entidades que han priorizado inversiones en ese territorio, en el ejemplo concreto, en este distrito. Entonces, a partir de ese reporte AT, vamos a identificar qué inversiones se están duplicando. Y para eso ustedes saben que ya está establecido en el artículo 24 de la Directiva General los criterios o los aspectos a evaluar para el caso de duplicación de inversiones, ¿no? Como son tener el mismo objetivo, mismos beneficiarios directos, una misma localización geográfica o componentes inclusivos, ¿correcto? Entonces puede que la Municipalidad Distrital está planteando hacer un proyecto de inversión para atender un sistema de riego y justo también la provincial ha previsto un proyecto, ¿no? Entonces, si es el mismo objetivo, ¿no? Dotar de servicio de agua para riego a la misma comisión de regantes, por ejemplo, ¿no? En la misma localidad, y tiene, digamos, ya la misma ubicación gráfica, pues sí, estamos hablando de una duplicación. Entonces, acá es donde se tiene que identificar para poder registrar en el reporte, ¿no es cierto?, en el formato ATI, en una columna que se ha agregado, qué inversiones están duplicando para cuando la Municipalidad Distrital envíe a la provincial y a su vez la provincial al OPMI del gobierno regional, tengan identificar estas inversiones que presentan duplicación y se pueden generar acuerdos luego en los talleres que ya vamos a ver que se van a realizar sobre desactivar la inversión menos eficiente. Muy bien. Y en el caso de fraccionamiento, igual, ¿no? Tener claro que existe fraccionamiento cuando se busca solucionar un problema con más de una inversión pública, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, una situación en la cual yo planteo desarrollar un proyecto, por ejemplo, una defensa ribereña, ¿no? Yo tengo identificado que se inunda 1 kilómetro, ¿no es cierto?, es lo que por donde entra el agua a inundarse a un distrito, pero sin embargo yo digo, no, pero no me va a alcanzar el presupuesto, entonces voy a hacer primero 500 metros con un proyecto y luego ya el otro año, cuando tenga más recursos, haré los otros 500 metros. Entonces, ahí hay un fraccionamiento, porque con el primer proyecto no vas a solucionar el problema de inundación. O sea, va a haber un espacio por donde entra el agua, por dar un ejemplo muy sencillo y simple, ¿no? Entonces,
Lo que tú puedes hacer, si no tienes recursos, es hacer el proyecto integral por el kilómetro, ¿no es cierto?, de defensa ribereña, y lo puedes ejecutar por etapas, ¿no?, en función de los recursos, pero no hacer o partir este proyecto de esta infraestructura integral que se requiere para proteger este distrito, por ejemplo, de un problema como la inundación. Siguiente, por favor. Muy bien. El cuarto paso es evaluar las sinergias o complementariedad de las inversiones. Entonces, aquí estamos presentando una secuencia, digamos, de análisis a seguir. Lo primero es que como yo ya tengo mi reporte AT, escojo una inversión que yo quiero evaluar. Digo ya, esta inversión yo voy a evaluar si presenta sinergias o complementariedades con otras inversiones de ese reporte AT. Entonces, lo primero que tengo que hacer, paso 1, identificar la tipología de inversión a la que pertenece esa inversión que yo quiero evaluar. Entonces, ¿dónde yo tengo esa información de qué tipología de inversión pertenece? Está en el reporte AT. Ahí está la tipología. Y si tengo dudas, ¿qué debo tener en la mano? Mi anexo 2 de la Directiva General, el clasificador de responsabilidad funcional, donde están ahí identificados todos los servicios, la brecha, las tipologías, ¿no?, que han sido validadas por los sectores para ya, con eso sí ya no va a haber lugar a dudas. Ese es el primer paso. Identifico ya esta inversión que yo quiero evaluar, a qué tipología pertenece. Entonces, esa tipología que yo identifico la busco en la matriz, ¿no? Como decía Manuel, en la columna, ¿no es cierto?, de la izquierda, ¿no?, que viene a ser el eje, digamos, para los que nos acordamos todavía de nuestros cursos de geometría, ¿no es cierto?, o mate, digamos, uno en la universidad o en el colegio, ya inclusive los que tengan mejor memoria, cuando hablábamos del eje de las abscisas y de las ordenadas, ¿no? Entonces, donde está el eje ahí, es llamado el eje de las ordenadas, en nuestro caso, en la matriz, sería, ¿no?, la columna que está del lado izquierdo. Ahí están todas las tipologías. Recuerden que en esta matriz hay 30 tipologías de inversión que se están considerando que presentan sinergia. Y como es una matriz simétrica, es decir, hay 30, digamos, tipologías en el lado del eje Y, 30 tipologías en el lado del eje X, ¿no? O filas o columnas, si queremos llamarlo. Entonces, yo identifico a la tipología que pertenece a mi inversión y lo que yo voy a hacer es luego comparar, ¿no es cierto?, con las otras tipologías que existen en mi cartera, en mi reporte AT, ¿no es cierto? Entonces, y sobre esa base voy identificando si pertenecen esas otras inversiones a alguna de las otras tipologías y voy viendo los cruces, ¿no? Si hay intersección, por ejemplo, entre mi inversión que pertenece a una determinada tipología y las otras inversiones del reporte AT. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplito en la siguiente lámina. Entonces, luego, sobre esa base, cuando yo encuentro que hay una intersección, ¿no es cierto?, hay un 1 ahí en esa intersección, voy tomando nota. Y así por cada otra tipología que yo considere para poder determinar finalmente la categoría y puntaje, ¿no? Porque en función de la cantidad de sinergias que puede, o complementarias que puede presentar, pertenece a una categoría de mayor o menor puntaje, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en la sección de herramientas. Y sobre esa base, una vez que ya tengo el total de puntaje, lo registro en el formato A. Entonces, a la siguiente, por favor, vamos a ver un ejemplo. En la siguiente lámina, algo muy concreto. Hemos generado un reporte AT de una municipalidad distrital, Curimaná, ¿no? Obviamente el reporte tiene más de 30 inversiones, pero he extraído estas 2 inversiones para que podamos identificar, a ver, el ejercicio simple de sinergias o complementariedades. ¿Correcto? A ver, en primer lugar, tenemos ahí 2 inversiones que tienen su código, ¿no es cierto? Tenemos, a ver, nombre de inversión, mejoramiento de servicios de agua potable y creación de servicios de saneamiento básico en el caserío Flor del Valle del distrito de Curimaná. Entonces, para que exista sinergia o complementaría, hemos dicho que tienen que ser inversiones que atienden una problemática general común y que se ubique y que atienden la misma población beneficiaria. Entonces, como ustedes ven, el caserío acá es Flor del Valle, para el proyecto de servicio de agua potable. Y el segundo proyecto que está abajo es creación de puestos de salud en el caserío Flor del Valle. Está bien, ¿no? Es también un problema que afecta al caserío Flor del Valle, esta población, es la misma población, y uno es agua potable y el otro es puesto de salud. Entonces, yo me voy a mi matriz, ¿no es cierto? Yo hago el ejercicio de ir a mi matriz de sinergias y complementariedades. Yo sé que ustedes han prestado atención y pueden visualizarla, o le pediría en todo caso a quien nos está ayudando con la presentación, de repente si puedes ir a la lámina de la matriz de herramientas que está en la lámina 17, te agradecería solo para que lo puedan ver, acá la lámina 17, sí, anterior, ¿no? La lámina 17 de la presentación. Es hacia atrás, la lámina de herramientas, así más atrás para la lámina 17, ¿ya? Sí, recuerden que tenemos un servicio de agua y un servicio de puesto de salud. Sí, un poquito más atrás, rápido nada más, para que vean la lámina 17 que acabamos de ver. Ya, perfecto.
Ya, nos falta una y llegamos. Una, ya, perfecto. Acá está, lámina 17. Entonces recuerden, he identificado, yo voy a evaluar mi proyecto que en este caso es un proyecto de agua potable, ¿no es cierto? Entonces, agua potable está acá, miren, en la fila, casi a la mitad, donde están las ID de tipología 344, 345, 347. ¿No es cierto? Si me ayuda señalando, ahí está, ¿no? En el eje I, donde dice eje I, ahí está. Y las ID tipología, exacto, 344, 345, 34, exacto, muy bien. Ahí está, agua potable. Y yo avanzo, ¿no es cierto?, hasta identificar en la parte superior la tipología que es puesto atención médica, ¿no es cierto? Que es justo la primera filita, atención médica, es justo la tipología 35348. Ahí hay un 1. Ahí está, 1, exacto. Hay sinergia, sí hay sinergia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proyecto, digamos, de un puesto de salud que va a dar un servicio de salud, ¿no es cierto? Pero también tengo saneamiento en ese centro poblado, es muy probable que ya no tenga demasiados casos frecuentes de enfermedades diarreicas agudas u otro tipo, digamos, de afecciones propias de la falta de sistema de saneamiento, ¿no? Niños que se pasan en diarrea, entre otros problemas, y por lo tanto, las prestaciones de salud, ¿no es cierto?, van a poder ser más efectivas, brindar, en términos generales, una mejor rentabilidad, mejores beneficios, mayores beneficios de ese proyecto de salud, porque voy a generar una población más sana. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, así es como vamos a ir buscando para cada inversión. ¿Correcto? Si yo tuviese otra inversión, por ejemplo, en este caso, digamos que se complementa o genera sinergia con agua potable, ¿no es cierto? Y alcantarillado, que puede ser educación inicial, ¿no? Que es justo lo que sigue a continuación. No, si hubiese un proyecto de educación inicial también en ese centro poblado, en ese caserío de La Flor, en ese distrito de Curimbaná, porque efectivamente, ¿no? Si yo tengo niños que van a la escuela, voy a crear un centro educativo de nivel primario, y yo tengo adecuadas condiciones de saneamiento y un puesto de salud, esos niños van a tener mejores condiciones para poder estudiar, ¿no? Porque si yo no tengo esos dos servicios, podría tener casos de niños que se enferman constantemente, entonces faltan al colegio, hay ausentismo escolar, no hay un mejor rendimiento y seguramente los indicadores de comprensión lectora, ¿no? Y desarrollo, ¿no?, de las operaciones matemáticas estarían muy bajos seguramente si hiciera yo una prueba ahí, una evaluación. Entonces, a eso va un poco la sinergia, ¿no?, de inversiones, que son inversiones que se van a complementar, ¿no?, porque van a tratar de atender un mismo problema general y una misma población, y su ejecución va a hacer que se maximicen los beneficios de cada uno. Eso es un poco el concepto de sinergia. Entonces, ahora sí podemos avanzar a la lámina de metodología, por favor, que estábamos. Sobre esto, si hubiese alguna duda o consulta, en la sección de preguntas, podemos volver. Sí, una más. Ajá. La siguiente, por favor. Exacto. Entonces, acá le he puesto solo un ejemplo con dos inversiones para que usted lo identifique. Obviamente que el reporte AT va a tener, como le decía, 20, 30 o más inversiones, y por eso es que este proceso es un proceso que lo tiene que hacer primero la Municipalidad Distrital, la OPMI, para que ya esa matriz validada por ellos la envíen al siguiente nivel, que es la Municipalidad Provincial, a la OPMI. El envío básicamente por correo electrónico, ¿no? No se requiere tampoco de repente un oficio, un formalidad, porque recuerden que después de la pandemia, las comunicaciones por correo electrónico también tienen un carácter formal, una validez. Siguiente, por favor. Muy bien, como quinto paso, una vez que ya hemos identificado las sinergias o complementariedades de las inversiones del reporte AT, lo que vamos es evaluar el impacto territorial de las inversiones. Y para evaluar este impacto territorial, de igual manera, vamos a seguir esta secuencia de análisis. Primero tenemos que analizar el alcance o el ámbito geográfico de la inversión. O sea, hay inversiones que tienen un alcance a nivel distrital, ¿no? Hemos dicho, otras tienen un alcance a nivel provincial, ¿no es cierto? Y otras tienen un alcance a nivel de repente regional, o puede haber inclusive inversiones que tengan un impacto con más de una región. Entonces, sobre esa base, ustedes van a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, a qué categoría se ubica esta inversión, ¿no? Si es que solo tiene un alcance distrital, ustedes hacen uso de la matriz de evaluación del impacto territorial, ¿no?, que es la herramienta que ha compartido con Manuel con ustedes. Si es que es una inversión con alcance multidistrital, es decir, una inversión, por ejemplo, una carretera, ¿no?, que va a beneficiar a 2 o 3 distritos, ya podría tener, por ejemplo, 2 puntitos. Ya va, es de acuerdo a la matriz de evaluación del impacto que hemos visto. Si es que fuese un proyecto de repente que va a tener un impacto en más de una provincia, 2, 3 provincias, entonces ya podemos estar hablando de un alcance multiprovincial, y entonces ya va a tener ahí 3 puntitos, ¿no? Y así, digamos, vamos a ir asignando los puntajes de acuerdo a la evaluación que hagamos del
Al anterior, por favor, no te saltes, la anterior lámina. No, la anterior, por favor, estás corriendo un poquito, la anterior. Sí, una más atrás, ya, exacto. Y así vamos a determinar la categoría de puntaje, y este puntaje que obtengamos, nuevamente lo registramos ¿dónde? En el formato A, que va a ser ese formato que va a enviar en un primer momento la municipalidad distrital, luego la provincial también va a enviar hacia el nivel del gobierno regional, ¿correcto? Ese es el ejercicio que se va a hacer. Siguiente, por favor. Muy bien, como paso sexto, tenemos que identificar ideas de inversión con articulación territorial. ¿Qué quiere decir eso? A ver, recordemos, el primer paso que hemos visto es analizar e identificar los principales problemas y potencialidades, ¿no? Acuérdense, paso 1. ¿Cuáles son los problemas de este territorio y sus potencialidades? Segundo paso, hemos identificado, ¿no es cierto?, la principal brecha de infraestructura o de acceso a servicios. Luego hemos visto qué es lo que tenemos. O sea, yo he identificado, a ver, qué problemas tengo, pero también qué potencialidades, ¿no es cierto?, como un marco general de análisis. Y sobre eso he aterrizado ya en mi diagnóstico de brechas de infraestructura o servicios, es decir, lo que sí o sí tengo que atender con inversión pública, correcto. Y sobre esa base estoy luego analizando mi cartera, mi reporte AT de lo que existe. Las inversiones que existen, he filtrado, digamos, he limpiado este reporte AT de esta cartera de las inversiones que se duplican o se fraccionan. He también identificado aquellas que tienen sinergias, aquellas que tienen impacto, y ya voy teniendo en mi formato AT una cartera, digamos, ¿no es cierto?, digamos, ya depurada, ya validada con inversiones que tienen, pues, sinergias, impactos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Puede ocurrir que esta cartera que yo voy teniendo en este formato ATI no está atendiendo o atacando, si queremos utilizar un término, a los principales problemas, pues, del territorio, de mi distrito, ¿no? Y no está cerrando, no está contribuyendo a cerrar toda la brecha que yo tengo. Entonces, si ese es el caso, yo debo identificar entonces ideas de inversión con articulación territorial. ¿Qué quiere decir? Ideas de inversión que presenten sinergias o complementariedades y que también tengan un mayor impacto territorial, ¿no? Ya sea a nivel provincial o departamental, si fuese posible, ¿correcto? Para que eso yo lo incluyo en este formato ATI, y es lo que yo voy a elevar, si soy municipalidad distrital, a la OPMI de la municipalidad provincial. Si soy municipalidad provincial, a la OPMI del gobierno regional, ¿correcto? Esta es la secuencia, digamos, y para eso la importancia de este paso 6, ¿correcto? Entonces, no se limiten solo a las inversiones que están, repito, en el reporte AT, sino es que si ustedes identifican que no hay inversiones que están atacando los principales problemas y que explotan las potencialidades, ¿no?, que las aprovechan y que están contribuyendo a cerrar brechas, ustedes tienen toda la libertad para poder plantear ideas de inversión. Siguiente, por favor. Y como séptimo paso, elaboramos la cartera de inversiones con articulación territorial, que no es más que nuestro anexo 1, que es el formato ATI, ya, digamos, trabajado, ya analizado, bien depuradito, ¿no? Producto de esta secuencia de análisis que hemos hecho, lo vamos a remitir, ¿no es cierto?, al siguiente nivel, ¿no? Repito, si soy distrital, a la OPMI de la Municipalidad Provincial; si soy provincial, a la OPMI del nivel del gobierno regional. Y ojo que hay plazos que están establecidos en el anexo 6, ¿correcto?, para poder remitir esta información. Tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Muy bien, y acá rápidamente vamos a ver el esquema, digamos, de las etapas y las acciones que se desarrollan en cada nivel de articulación territorial. En el nivel distrital, como ven, hay 2 etapas, ¿correcto? La primera etapa es identificar las necesidades de inversiones del distrito. Entonces, para yo identificar qué necesidades de inversión tengo, obviamente tengo que ver cuáles son mis principales problemas y potencialidades, ¿no? Lo que ya hemos dicho en la metodología. Sobre esa base tengo que hacer, ¿no es cierto?, también las principales brechas de infraestructura o acceso a servicios. Y todo eso ya es un primer momento de identificar, entonces, cuáles son mis necesidades de inversión. Y teniendo ya identificado esto, entonces yo empiezo a identificar propiamente la articulación territorial de las inversiones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy, ¿no es cierto?, a generar mi reporte de articulación territorial de mi distrito. Voy a identificar la duplicación de inversiones, porque yo quiero limpiar ese reporte. Quiero tener inversiones sin ningún problema o conflicto. Voy a identificar luego sinergias o complementariedades. También voy a identificar el impacto territorial, y una vez que ya tengo todo ese proceso, identifico esas ideas de inversión que me faltarían, ¿no es cierto?, para poder atacar estos problemas, cerrar estas brechas y aprovechar las potencialidades para registrarlo en mi formato ATI, ¿no?, que es el penúltimo paso. Y luego lo remito, el último paso es remitir este formato ATI a
la municipalidad provincial, al siguiente nivel. ¿Correcto? Para que se dé inicio entonces al siguiente nivel de articulación territorial. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. Entonces, acá estamos detallando, ¿no es cierto? Cada actividad, básicamente para la actividad 1 ya hemos dicho, utilizamos el plan de desarrollo concertado y el diagnóstico de brechas. Para la actividad 2, ¿no es cierto? Utilizo el diagnóstico de brechas y además de otra información que yo pudiera tener, digamos, al momento. Recuerden que el diagnóstico de brechas lo hemos hecho todavía hace meses atrás, entonces puede que se haya generado nueva información que complemente este diagnóstico de brechas y que me permita tener una mirada de repente más reciente, más fresca, a las necesidades de inversión que se requieren en este territorio, en este caso en mi distrito. Siguiente, por favor. En la etapa 2, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que tenemos 7 actividades, ¿no? Es generar el reporte AT, o reporte de articulación territorial. Recuerden, esto lo genera y solo lo puede generar la OPMI. No está habilitada la UEF, no está habilitada la UEI. Lo genera la OPMI en el módulo de programación multinacional de inversiones, ¿no es cierto? Que está como una de las opciones ahí en la evaluación de la cartera vigente, ¿no? La cartera en ejecución. Genero mi reporte, repito, es un formato Excel donde va a estar toda la información de las inversiones que tienen como ámbito de influencia mi distrito. No solo mi cartera, repito, ¿no? No es solo la cartera de la entidad, sino de todas las entidades que tienen inversiones, pero con ámbito de influencia ese distrito. Entonces, a partir de ese reporte AT, identificamos duplicación de inversiones o fraccionamiento para limpiar, sincerar un poco esa cartera, ¿no es cierto? Nuevamente las sinergias complementariedades, el impacto territorial, y sobre esa base yo identifico si requiero, ¿no es cierto?, nuevas inversiones para plantear ideas, y sobre esa base elaboro finalmente ya mi reporte, mi formato A, correcto, el anexo 1, el formato A, para que como última actividad lo remita, ¿no es cierto?, esta cartera de inversiones con articulación territorial a la OPMI de la Universidad Provincial. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como plazo para remitir, les recuerdo en el anexo 6 de la Directiva General, está establecido el 16 de octubre, o sea, ya estamos ya la otra semana. Entonces, por favor, municipalidades distritales, hay que avanzar en este proceso. Ustedes, automáticamente el sistema le va a generar reporte. Entonces ya no tienen que trabajar en buscar la información. Cualquier consulta o duda, por favor, los EIPs están ya instruidos para que los puedan dar el acompañamiento técnico, ¿no es cierto?, para que les oriente cualquier consulta, cualquier duda. Ustedes saben y conocen los EIPs, son especialistas que trabajan de la mano con ustedes ya buen tiempo, entonces recurran a ellos por cualquier consulta o duda, ¿sí? Igual cuando remitan su formato ATI a la Municipalidad Provincial, cópienle por favor a los EIPs para que ellos puedan tener también este conocimiento de que se ha cumplido con esta actividad que está programada en el anexo 6 de la Directiva General. Muy bien. En el siguiente nivel, que es la articulación territorial provincial, igual tenemos 3 etapas, ¿no es cierto? La primera etapa es identificar nuevamente necesidades de inversión de la provincia. Las mismas actividades que hemos visto para el caso territorial, porque esta es una metodología que tienen que ser de igual manera a los 3 niveles, distrital, provincial y gobierno regional. En la etapa 2, igualmente vamos a identificar articulación territorial de inversiones, pero empezamos con una revisión, ¿no es cierto?, del formato ATI que remiten las municipalidades distritales. Entonces, en este caso, la OPMI de la Municipalidad Provincial va a empezar a revisar ese formato ATI que envió el distrital, ¿no? Y no solo, y de todas las distritales de su provincia, ¿no es cierto? Hay provincias que pueden tener 8 distritos, 10, 20, entonces, por favor, para que cada uno tenga el tiempo suficiente para desarrollar muy bien. Luego de que ha revisado, ¿no es cierto?, formatos así, genera esta OPMI Provincial su propio reporte, y sobre esa base va igual a hacer el análisis, ¿no es cierto?, de duplicación, fraccionamiento, sinergias, impacto territorial, también va a identificar necesidades de nuevas inversiones, para finalmente proponer, ¿no es cierto?, su formato ATI de la provincia que recoge los formatos ATI de la municipalidad distrital. Y sobre esa base, ¿no es cierto?, con esta propuesta de formato ATI preliminar de la provincia, llegamos a la etapa 3, que es establecimiento de acuerdos intergubernamentales en la provincia. Entonces, como ustedes ven, vamos a hacer un taller. Se realiza un taller donde se reúne la municipalidad provincial con sus municipalidades distritales. Correcto, los EIPs van a convocar estos talleres, hay un cronograma de trabajo, por favor estén atentos, ya están saliendo los comunicados en estos días para que puedan ustedes estar ya atentos. Entonces van a convocarlos a este taller
correcto, que es a partir de las siguientes semanas, para que ustedes puedan participar y en este taller puedan generar acuerdos, ¿no? Consensos respecto a, uno, las inversiones que se duplican, se fraccionan, ¿no es cierto? Y dos, respecto a las inversiones que tienen sinergias e impacto territorial, para que se pongan de acuerdo respecto de cómo priorizarlas, cómo llevarlas a cabo, en qué carteras se van a registrar, ¿no es cierto? ¿Quién puede apoyar de repente desarrollando el expediente técnico, ¿no? ¿Quién puede financiar de repente la ejecución de la obra, ¿no? Si no tiene recursos la distrital ni la provincial, de repente solicitarlo al siguiente nivel, ¿no? O inclusive al gobierno nacional. O sea, eso es parte de la discusión que tienen que tener ustedes en ese taller. ¿Correcto? Y ya hay unas pautas para desarrollar el taller que se han trabajado y que va a conducir los EIPs, en la cual queremos el apoyo y compromiso de parte de los operadores del sistema, de los niveles distrital y provincial. Entonces, producto de ese taller ya se generan consensos, acuerdos, ¿cierto? Se suscriben estos acuerdos, ¿no es cierto? Para eso ya tenemos el anexo 2, que es la matriz, ¿no es cierto?, de acuerdos y compromisos de las inversiones de la provincia, y sobre esa base se va a elaborar la cartera, que es la etapa 4. Elaboramos la cartera de inversiones de la provincia, que es un formato ATI, digamos, ya validado, ¿no es cierto?, a nivel provincial, que se va a remitir, ¿no?, como última actividad de este nivel, a la OPMI del gobierno regional. ¿Sí? Siguiente, por favor. Muy bien, acá está un poco más de detalle respecto a los pasos, ¿no? Igual para la actividad 1, que es el análisis principal de problemas y potencialidades, siempre los instrumentos son plan de desarrollo concertado y diagnóstico de brechas. En este caso será plan de desarrollo concertado del gobierno provincial, a nivel de la provincia. Siguiente, por favor. De igual manera, los otros 7 pasos, ¿no es cierto?, del análisis de la articulación a nivel provincial, ¿no? Que es la misma secuencia, solo que el primer paso es revisión de la información de las autoridades distritales, de los formatos SATIS que envían los gobiernos locales a nivel distrital. El resto de pasos, ¿no?, es similar. Siguiente, por favor. Y acá en la etapa 3, ¿no es cierto?, ya establecemos, ¿no es cierto?, los acuerdos, elaboramos el formato, ¿no es cierto?, ATIA de la validada de la provincia para enviarlo. Siguiente, por favor. Muy bien. Igualmente, ¿no? Recuerden que estos plazos para el envío de formato ATI de la OPM de la Municipalidad Provincial, los plazos se han establecido en el anexo 6. Por favor, lo revisan. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ya en el nivel departamental, a partir de los formatos ATI que han enviado los gobiernos locales provinciales, iniciamos este proceso. Lo primero que va a hacer la OPM del gobierno regional es la etapa 1, igualito, identificar la necesidad de inversiones del departamento. Igual va a identificar sus principales problemas, ¿no es cierto?, y potencialidades. Va a identificar sus brechas, ¿no es cierto?, de infraestructura y acceso a servicios. Y en la segunda etapa lo que va a hacer es revisar los formatos ATI que envía las municipalidades provinciales. Luego va a desarrollar las mismas, digamos, acciones que se realizan también a nivel provincial. Y en la etapa 3 aparece entonces como primera actividad de establecimiento de acuerdos, el taller, pero ahora va a ser el taller de articulación territorial a nivel departamental. Entonces, acá, ¿quiénes van a participar? Las municipalidades provinciales y el gobierno regional. Recuerden, en la articulación territorial a nivel provincial, en el taller participan los niveles de gobierno distrital y provincial. Ahora, en este nivel departamental, como representantes o como voceros, ¿no es cierto?, van las municipalidades provinciales con el gobierno regional. ¿Correcto? Igual se desarrolla, ¿no es cierto?, esta etapa de suscripción de acuerdos y compromisos, ¿no?, los cuales se van a plasmar en el anexo 2, que es la matriz de acuerdos y compromisos, y en la etapa 4 lo que vamos a hacer es elaborar esta cartera de inversiones con articulación territorial del departamento, que es el formato ATI ya a nivel de departamento, el cual, ¿no es cierto?, va a ser remitido, ¿no es cierto?, y va a constituir la cartera de inversiones con articulación territorial del departamento que nos van a remitir los gobiernos regionales y que nosotros podemos socializar inclusive con los sectores para que ellos tengan conocimiento y puedan también identificar inversiones con las cuales pueden tener sinergias o complementariedades o impacto territorial. Siguiente, por favor. De igual manera, acá vamos listando los pasos con un poco mayor detalle. Siguiente, como ustedes ven, son pasos, actividades similares que se realizan para cada etapa. La salvedad en este caso es que en la actividad 1 de esta segunda etapa revisa la OPM del gobierno regional los formatos ATI que envían las entidades provinciales, ¿no? Siguiente, por favor. Acá en la etapa 3, la actividad 1 es el taller de articulación territorial
pero a nivel departamento, recuerden, municipalidades provinciales con gobierno regional, ¿no? Siguiente, por favor. Y la etapa 4 es similar, elaboramos nuestro formato ATI a nivel departamento, y esto, ¿no es cierto?, se remite, ¿no es cierto?, a los sectores, ¿no?, y a la OPMI que vamos a tomar conocimiento, ¿correcto? Está la DGPMI, perdón, que vamos a tomar conocimiento de estos reportes para poder luego verificar cómo es que estas inversiones se van registrando en la cartera de inversiones en el siguiente periodo de programación, ¿no? O en la siguiente, digamos, etapa de la programación cuatrienal 25-27 en la cual estamos en marcha. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces acá hemos trabajado algunas pautas para el taller. Acá le estamos planteando de una manera muy puntual. Ya existe un documento con más detalle que se está compartiendo a los EIP para que puedan apoyarlos en estos talleres que se van a dar. Los talleres a nivel departamental van a estar a cargo de la DGPMI, del equipo de PMI y también del equipo de metodologías, ¿no?, en las cuales se va a compartir los últimos avances en cuanto a las herramientas que se han ido trabajando desde la DGPMI respecto de proyectos en red, por ejemplo, programas de inversión, proyectos multipropósito, ¿no?, entre otras actualizaciones y mejoras que se han ido haciendo al sistema en las diversas fases. Muy bien, entonces, como pauta para el desarrollo del taller a nivel provincial y departamental, porque es la misma metodología, vamos a seguir los pasos de análisis que hemos hecho para poder lograr articulación territorial de las inversiones. Esto es, siempre partimos por analizar, ¿no es cierto?, los principales problemas y potencialidades. Eso debe ser nuestro primer paso como una visión amplia del territorio, ¿no? ¿Cuáles son los problemas y la potencialidad? Los problemas que debemos atacar, que debemos enfrentar, que debemos darle solución, y las potencialidades que debemos explotar, que debemos aprovechar, ¿no? El segundo paso siempre va a ser analizar las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios del territorio. Como estos análisis ya se han hecho previamente en cada nivel de articulación territorial, es decir, ya lo hizo el distrital y ya lo hizo el provincial, en los talleres lo que se va a hacer es, se va a presentar. Entonces la municipalidad provincial va a llevar una presentación al taller, va a exponer cuáles son los principales problemas y potencialidades del territorio, y sobre esa presentación es que se va a generar una discusión. Correcto, van a aportar la distrital diciendo, oye, sí, este problema sí creemos que es importante, este problema si bien es importante, pero de repente no es tan apremiante, no tiene tanta prioridad, y se van a poner de acuerdo, van a complementar de repente esta identificación, este análisis que ha hecho la municipalidad provincial. Igual en el caso de las potencialidades también. De forma similar, para el caso de la principal brecha de infraestructura de acceso a servicios del territorio, para que sobre esa base van a luego presentar el formato ATI preliminar de la provincia. Entonces, sobre ese formato ATI preliminar es que se va a generar las discusiones luego, se apertura en el taller una ronda de discusiones, ¿no?, para poder ponerse de acuerdo, uno, sobre las inversiones que se duplican o fraccionan, dos, sobre las inversiones que presentan sinergia e impacto territorial, lo que les señalé anteriormente, es decir, ya, entonces, ¿en qué cartera se van a registrar? ¿Quién va a ser la ejecutora? ¿Quién puede financiar de repente, ¿no es cierto?, la inversión? ¿Quién se va a encargar de la operación mantenimiento? Entre otros, digamos, aspectos relevantes, importantes, que tienen que ver con la inversión durante todo el ciclo de inversión, ¿correcto? Para este proyecto, en todo el ciclo de inversión hay que definir diversos acuerdos, ¿no? Entonces, eso se va a desarrollar. Así como presentar también las ideas de inversión con articulación territorial que se hayan identificado por parte del nivel provincial y en su momento también por parte de la OPMI del gobierno regional. Y sobre esa base de esa discusión, digamos, se van a suscribir los acuerdos intergubernamentales para que puedan ser elevados a los sectores y a la DGPMI. Es un proceso, digamos, de 5 grandes pasos que se van a hacer, ya, digamos, si queremos resumir de alguna manera, en la cual valgan verdades, ¿no? El valor más importante de este proceso es que ustedes estén frente a frente y se pongan de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces de algunas reuniones y talleres que hemos ido a las provincias, los mismos operadores nos dicen, inversiones tenemos cantidad, hay carteras de inversiones municipales que tienen 100, 80, 90 inversiones, igual el gobierno regional tiene 300, 500, o sea, hay cantidad de inversiones, algunas se ejecutan, otras no, otras vienen desde el ENIB, otras no se terminan, pero lo que no es digamos, un acuerdo, una decisión para priorizar, ¿no es cierto?, porque los recursos no nos sobran, y realmente culminarlas y que empiecen a dar un servicio adecuado a la población, ¿no? Y obviamente garantizar que ese servicio sea sostenible en el tiempo, no se interrumpa,
y cumpla los estándares de calidad, los niveles de servicio que se espera. Muchas veces eso es lo que está faltando. Hay inversiones que empiezan, pero igual que se demoran demasiado en terminar. Entonces, eso es básicamente el valor que esperamos encontrar de este espacio de la articulación territorial y desde la mirada de la DGPMI, si logramos al menos que se pueda identificar al menos una inversión con articulación territorial, esto con sinergia y impacto territorial por provincia, creemos que ya es un logro importante, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como ven, estos pasos que hemos señalado en la lámina anterior, acá se van desarrollando, ¿no? Esos 5 pasos, en lo siguiente, esos 5 pasos que hemos visto en esta lámina, siguiente, por favor, se van a ir desarrollando, ¿no? Secuencialmente, o sea, tiene que estar sin ese orden, no podemos saltar, para poder desarrollar esa secuencia de análisis, esa metodología, digamos, en esa lógica, ¿no? Para llegar a un producto final que es la cartera con articulación territorial, ¿no? A nivel del distrito, a nivel de la provincia y el departamento, ¿no? Siguiente, por favor, para que sobre esa base podamos, digamos, tener en lo posible, les decía, siquiera una inversión con articulación territorial por provincia, ¿no? O sea, digamos, tenemos regiones que tienen, bueno, Ancash es la región que tiene más provincias, tiene 20 provincias, entonces, si para Ancash, lo ideal para nosotros, la expectativa sería poder tener en la cartera de inversiones del gobierno regional, ¿no? Ya en el formato ATI que se remita a los sectores y a la DGPMI, al menos 20 inversiones con articulación territorial, una por provincia, esa sería nuestra expectativa. Esperemos que se pueda lograr, digamos, ¿no? Teniendo como ejemplo la región o departamento que tiene la mayor cantidad de provincias. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, este procedimiento, ¿no es cierto? Lo estamos resumiendo aquí, esta secuencia de análisis, ¿no? En un primer momento, buscamos generar desarrollo social como identificando la mayor brecha y estructura de acceso a servicios, ¿no? De la provincia o departamento, específicamente en lugares o áreas dentro de la provincia o departamento o del mismo distrito que se encuentran, cuáles son las inversiones que necesitan de forma específica para generar ese desarrollo social y también para generar desarrollo económico a través de identificar las potencialidades económicas de la provincia o departamento. Ojo, ¿no? No necesariamente son potencialidades que ya están siendo explotadas, ojo, pueden ser potencialidades que están ahí latentes, que no se están aprovechando y que podemos explotar identificando adecuadamente una inversión con articulación territorial. ¿Correcto? Como estrategia de intervención de la entidad, digamos, puede ser posible que podamos explotar esta potencialidad que aún está ahí latente. Entonces vamos a identificar en qué lugares o áreas dentro de la provincia, departamento o distrito se encuentran y cuáles son las inversiones que se necesitan para que de manera específica se pueda generar ese desarrollo económico. Por ejemplo, puede haber ahí un recurso turístico, ¿no? Que no se está explotando esta potencialidad porque efectivamente pues no hay una carretera que se requiere para que el turista llegue a ese recurso turístico, ¿no? Y esa carretera puede a la vez tener sinergia con un proyecto de inversión en turismo que justamente acondicione esos recursos turísticos para una adecuada visita y recibir a los visitantes. Siguiente, por favor. Y finalmente, ¿no? Para que sepamos todo este esfuerzo que van a hacer ustedes como municipalidades distritales, la provincia, la OPM del gobierno regional, los CIP, los ATIS, los sectores, nosotros como DGPMI, es porque tenemos que contribuir siempre donde estemos a generar un mayor bienestar social y desarrollo económico, ¿no? ¿A través de qué? Justamente de incentivar sinergias o complementariedad de las inversiones, buscar esto. ¿Para qué más? Para aprovechar economías de escala y reducir costos transaccionales. Las economías de escala obviamente se presentan en la medida de que yo pueda lograr inversiones con un mayor ámbito geográfico, ¿cierto? Si es mayor, digamos, la capacidad de producción, entonces yo voy a aprovechar las economías de escala, ¿no? Porque los costos, digamos, de brindar ese servicio se van a reducir. Y igual manera los costos de transacción, ¿no? Los costos de transacción están relacionados, por ejemplo, a los permisos, procesos de selección, búsqueda de información que yo tengo que hacer para llevar a cabo ciertas actividades. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto como municipal distrital para un tramo de carretera, la provincial otro proyecto, la regional otro proyecto, cada uno va a tener que hacer su proceso de selección, elaborar su perfil, buscar un proveedor, contratar abogados, todo eso son costos de transacción. Si yo atomizo la inversión pública, estoy generando mayores costos de transacción, ¿no?
Entonces, en cambio, si yo busco inversiones con impacto territorial, con sinergias, ¿no? Y logro, digamos, ponerme de acuerdo con el nivel provincial, regional y nacional, voy a justamente reducir estos costos de transacción. Ya una sola entidad se encarga de todo, por ejemplo, ¿no? Ya está. Además, buscamos acelerar el cierre de las brechas prioritarias y explotar las potencialidades económicas. Ustedes ven a nivel distrital, provincial, regional y nacional inclusive, cómo es que al año la cantidad de inversiones que se terminan son pocas, ¿no? Una municipalidad distrital al año, de repente, digamos, ¿no? Con buena ejecución, lanzo una cifra, de repente puede estar terminando 4 o 5 proyectos, no creo que más. O sea, nuestra capacidad no nos permite cada año estar culminando 10, 8, 20 proyectos. Quisiéramos, pero no llegamos. Entonces, imagínense si por año yo termino 2, 3 proyectitos, ¿podré cerrar la brecha de repente en una gestión municipal? No, es complicado. Entonces, lo que buscamos es el esfuerzo, la participación, ¿no es cierto? La concurrencia de los 3 niveles de gobierno para atacar esas brechas, esos problemas y lograr que se puedan cerrar en el menor plazo, ¿no es cierto? Y con el mayor impacto, ¿no? Posible, ¿no? Eso es lo que se busca. Y eso es lo que va a ayudar esta herramienta de la articulación territorial. Este nuevo enfoque en el PMI. Buscamos garantizar una estrategia conjunta de inversión pública. Esto es que no, digamos, caminen por su lado la distrital, la provincial, el gobierno regional y el sector, ¿no? Sabemos que esto es un reto, ni siquiera a nivel, digamos, de las mismas entidades a veces, de los mismos ministerios, a veces se coordinan mucho. Es todo un reto en la gestión pública, pero tenemos la plena convicción y confianza de que sí es posible impulsarlo con ustedes como aliados clave, ¿no? Y creemos que puede ser un ejemplo que podamos compartir desde lo local, desde lo distrital hacia el nivel nacional, cómo es que podemos sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo sobre inversiones que van a realmente constituir una estrategia, ¿no? De intervención mediante la inversión pública para solucionar estos problemas de tantos años y postergados seguramente en muchos territorios y además van a lograr pues, potenciar, aprovechar esta potencialidad que se identifican y que muchas veces todos la conocen, todos la saben, ¿no? Pero pasan años y años y no se hace nada para aprovecharlas, ¿no? Las famosas oportunidades perdidas. Y finalmente, ¿no? Para generar mayor desarrollo social y económico en el territorio. Todo este esfuerzo es finalmente ¿para qué? Para darle al ciudadano lo que él realmente necesita, ¿no? De manera oportuna, en cantidad suficiente, en calidad suficiente, y que finalmente esto pues logre un bienestar, un desarrollo social y económico, ¿no? En los territorios, digamos, que se están interviniendo, niveles distritales, provinciales y regionales, ¿no? Hasta aquí la presentación, muchas gracias. Agradecemos a Manuel Velasco y a Walter Calatayud por su exposición. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el reporte de la articulación territorial, reporte AT, y el formato de articulación territorial de inversión en formato ATI? Gracias, Francis. Bien, esa es una pregunta muy buena y en realidad es una confusión que varios operadores tienen sobre estas herramientas. El reporte AT es el insumo que permite identificar las inversiones que tienen sinergias o complementariedades y además el impacto territorial, las cuales serán registradas en este formato ATI. Dicho de otra forma o en términos más sencillos, en el reporte AT se encuentran todas las inversiones de un ámbito territorial, llámese distrito, provincia o departamento, y en el formato ATI, ojo, en el formato ATI se encuentran solamente un grupo de inversiones que tienen sinergias o complementariedades e impacto territorial. Gracias. Adelante, Francis. Gracias. La siguiente pregunta es, luego de determinar la cantidad de sinergias o complementariedades y su puntaje por cada inversión, ¿dónde se debería registrar? Bien, gracias, Francis. Como lo habíamos señalado previamente, toda la información de la cantidad de sinergias o complementariedades de las inversiones deben ser registradas en el formato de articulación territorial de inversiones, llámese el formato ATI. Gracias, Francis. Adelante. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los plazos para desarrollar la articulación territorial de las inversiones? Bien, gracias, Francis. Esa es una muy buena pregunta. Toda la información detallada, ojo con esto, toda la información detallada de las fechas para desarrollar las actividades de la articulación territorial de las inversiones se encuentran señaladas o detalladas, ¿dónde? En el anexo número 6 de plazos para
la fase de programación multianual de inversiones del periodo, en este caso, 2025-2027, de la Directiva General, ¿de acuerdo? La forma de descargar este anexo 6 es bastante fácil. Ustedes ingresan a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en el enlace de inversión pública, y habiendo ingresado a la página de inversión pública, en la parte izquierda les va a aparecer un conjunto de opciones, y una de esas opciones es anexos y formatos. Seleccionan esa opción y ahí les van a aparecer todos los anexos, ¿de acuerdo? Seleccionan el anexo 6, lo descargan, y ahí están todos los plazos para desarrollar la articulación territorial de las inversiones, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, Francis. Adelante. Agradecemos a los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.